Buenas noches, familia. Buenas noches a todos los que están con nosotros por acá. Nuevamente, bueno, pues vamos a hacer un conversatorio y quisimos, digamos que retomar un tema que nos habían sugerido algunos de los propios seguidores, de los propios invitados que estaban por ahí, y era el tema de embargo o bloqueo o embargo a Cuba. Y bueno, ¿quién mejor que el amigo Andrés Liebermeister? Siempre se me enreda el apellido. Eh, para, bueno, aclararnos, ya que tienes, digamos, que conocimientos tipo económicos, pues un poco que aclarar una serie de conceptos, una serie de cosas erróneas que se desconocen por muchas personas que se desconocen. Pero primero que todo, quiero saludar a todos los que han llegado por acá, todos los que están acá. Solo hay 16 ahora mismo. Dice que está por acá desde tempranito. Marta, un beso para ti. Analema, Tita Baello, Leonela, como siempre ahí, de primera. Mimo Vlog, Ángel Velázquez, bueno, Laura Tomaset y el Urus Play. Bueno, vamos a comenzar, y creo que para comenzar yo traía digamos, un videito que habla un poquito sobre el tema, así que vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ok. A ver, Luis, cuenta. Yo tengo 56 años, no he vivido el capitalismo, pero se asemeja más a la verdad. A la realidad de la vida. Del ser humano. El capitalismo te dice, si no trabajas, no comes. Dios dijo al ser humano, vivirás de tu frente. ¿Por qué tú unos hombres por decirme que las cosas valen menos precio, te lo voy a hacer gratis? Me estás engañando. No me engañes. Lo único gratis que hay en este mundo es esto. Que lo dio Dios, todo lo demás nosotros nos cuesta durísimo el ser humano, tenemos que trabajar, esforzarnos para tener las cosas. Yo no entiendo, mira, esto antiguamente era propiedad privada, no hay nada, mira, te estás viendo. Después, ¿qué pasa? Que nosotros seres humanos que vivimos en este tipo de sistema le echamos la culpa a un tercero. Siempre estamos echando la culpa de nuestros problemas a otras personas. Y el problema es nosotros. Si aquí hubiese propiedad privada y la gente, propiedad privada, porque nadie de los comerciantes, de los pequeños negocios se vuelve ricos. Tienen, sí, un poquito, pero no son ricos. Claro. Van a seguir y trabajando y trabajan para el pueblo. Los comerciantes siempre han trabajado para el pueblo. Y entonces aquí no dejan tampoco tener propiedad privada, no dejan tener pequeñas empresas. Eso es lo que desarrolla un país. Al destruir eso en Venezuela, es lo que ha quedado. También mucha gente rica se llevaron la plata porque sabía que le iban a perder. Porque sabía lo que venía. Y lo mismo pasó aquí. La gente vieron que se fueron a un sistema que te dice, no, que te damos un sueldo, no es un sueldo del sistema socialista, que te dan un subsidio para que no te mueras. No es un sueldo. Yo por lo menos nunca he tenido un sueldo. Yo he tenido un subsidio para comprar las cosas y sobrevivir. Y estás buscando tu azúcar. Azúcar. Para echarle a la leche. ¿Y cuánto te cuesta eso? $1. ¿Y cuántos kilos hay ahí? ¿O libras? No sé. Ahora es que vengo a comprar esto, pero hace 20 años yo viví sin libreta. Yo viví en una época de mi vida sin libreta. Yo compraba siempre las cosas libres, porque para mí ha creado esto crea un ambiente de miseria. Una dependencia también. De miseria y de pobreza. Esto para mí crea un ambiente, como humano que soy, un poquitico. No, entonces este pueblo se ha quedado con eso de poquitico. Y por eso que tú ves que la gente camina. Están acostumbrados, no conocen otra cosa. Ya, muchos años, claro. Sufriendo. Que la riqueza no la regeneran los gobiernos, lo generan los pueblos, el pueblo, los talentos que hay en el pueblo, cada persona nace con un talento. Y hay que lo que lo desarrolle. En el sistema nosotros no nos permiten eso. Por eso que la gente se van de Cuba se van, y cuando llegan a los países, muchos que van con ideas salen adelante, porque aquí se frena todo, aquí estamos frenados, aquí no han puesto una cosa así para que veamos lo que ellos nada más quieren que uno vea.
dicen aquí en Cuba, yo estaba preso. Mira, yo estuve preso cuando era joven. En el gobierno de Fidel Castro estuve preso. Me metían preso cada 5 minutos. Una vez que decía peligrosidad, porque yo no trabajaba, dice que yo no trabajaba, pero yo no quería trabajar para el Estado, yo quería trabajar para mí, cobramos un impuesto. Bien, vamos a ver. Vamos a darle compartir por acá un momentico. Bien, interesante. Baja un poquito eso, un poquito que se oye. Bien, interesante la intervención del cubano, un cubano de a pie, un cubano de a pie. Y bueno, ahí se ve el tema de la libreta, esa libreta que habla era lo que hablábamos en el conversatorio pasado, creo que, o no sé si fue en las conversaciones que tuvimos, que te hablaba de la libreta de racionamiento, como se conoce, o libreta de abastecimiento, que es como nosotros la conocemos en Cuba. Y bueno, en este caso parece que todavía no se había hecho el reajuste de los precios de la libreta de abastecimiento porque hubo un aumento de salario en algún momento en Cuba. Vivía yo en Cuba, de 430 pesos pasé a cobrar 4.010, pero aumentaron todo, es decir, quitaron todo el subsidio que existía de esos productos y pues te lo estaban cobrando al precio que se compraba en el mercado internacional y todo. Entonces, fue una locura, con todo eso no te daba para comer. Pero bueno, interesante. Ahora, te pregunto, con respecto a Cuba y Estados Unidos, ¿bloqueo o embargo? Pues el asunto es que son ambos, para mí son ambos, porque es que resulta que el embargo es un concepto jurídico que hace referencia a la confiscación de bienes. Entonces, y Cuba, digamos, el Estado cubano en 1960 hizo la confiscación de 38 empresas con sus instalaciones en la isla cubana, de 38 empresas norteamericanas. Y bloqueo también porque ejerce un continuo bloqueo a sus habitantes de poder les impide de llevar a cabo acuerdos comerciales libres. Sin embargo, claro, la mayoría de la gente cree que el bloqueo es ejercido por Estados Unidos a Cuba. Y ojo, que de hecho sí hubo un bloqueo que Estados Unidos ejerció sobre la isla, pero fue un bloqueo naval y fue en plena Guerra Fría, lo cual pues, es como que más justificado, ¿no? Y además que ese bloqueo naval pues cesó ya en su momento, ¿no? A comparación del bloqueo que le ejerce el Estado cubano a sus habitantes. Y yo no sé, tú, Abdiel, ¿qué opinas al respecto? Si es mejor llamarlo embargo o bloqueo. Mira, bueno, yo estuve buscando, tenía un poquito regado hasta acá, pero bueno, ya lo organicé. Ya logré encauzar todo, meter toda lo que había hecho. Hice una captura de pantalla, estuve buscando en Google qué cosa eran los conceptos. Ciertos conceptos que son acá bien interesantes. Y digamos que, déjame ir compartiendo y ir hablando al respecto. Digamos que cuando hablamos de, bueno, acá no, este es expropiar, que viene más adelante, son algunas de las cosas que queremos. Bueno, el embargo, ¿qué cosa es el embargo? Dice que el embargo es la retención por orden judicial de un bien perteneciente a una persona para asegurar la satisfacción de una deuda, el pago de las costas judiciales o el pago de la responsabilidad derivada de un delito. Una de las condiciones es que la vivienda esté libre de hipotecas o embargos. A ver, digamos que acá sería la segunda definición que aparece abajo. Yo no sé si se ve bien. No sé si tú que lo estás viendo ahí lo podrás ver bien. No, yo no alcanzo a verla. No se ve. Bueno, pues vamos a hablar sin compartir esto porque entonces perdemos tiempo y no es objetivo.
Bueno, mira, digamos que, por supuesto que en algún momento a nosotros en Cuba, pues como que nos llenan de tanta información sobre un supuesto bloqueo, que por supuesto ahora, desde hace un tiempo atrás, yo vengo entendiendo ciertas cosas, pero que realmente lo entendí bien el día en que salí, que yo me topé con, me chocó la realidad, ¿no? La realidad acá en Uruguay, por eso es que a veces me decían, no, porque comprar en supermercados no es la libertad, eso no es la libertad, no. Yo sé que la libertad es más que eso, pero me chocaba el tener esa oportunidad. Bloqueo es una cosa y embargo es otra. Claro que el bloqueo suena más victimizante, suena más rimbombante, suena más, da más lástima, ¿no? Sí. Entonces, el embargo es otra cosa. Yo realmente yo opino que es un embargo y quizás, yo sé que tú te preparaste y quizás pudieras darnos eh, un poco más, digamos, de información de por qué surge ese embargo, vamos a llamarlo embargo, y no bloqueo. De todas maneras, yo le invito a las personas, a los invitados que están por acá y a todos los que puedan ver, que vayan atrás. Hay un video que yo puse así, bloqueo masticadito, bien explicado, masticadito, donde te explica bien muchas cosas que todavía a mí me quedaban en duda y yo decía, bueno, y me aclaró muchísimas cosas. Sí, la verdad es que es interesante y es bastante complejo porque hay una variedad de conceptos al respecto que pues es pertinente aclarar. Evidentemente, como dices tú, principalmente es un embargo porque es una confiscación de las empresas norteamericanas para, digamos, esta también es la segunda etapa de este punto, para nacionalizarlos. La izquierda siempre suele usar este tipo de términos como la expropiación, la democratización de los medios, la nacionalización. Entonces, a ver, el embargo se hace para poder saldar una deuda, pero aquí la deuda fue la que el Estado cubano contrajo con Estados Unidos al hacer la confiscación, ¿sí? Entonces, principalmente es un embargo y en un segundo plano o en un segundo matiz está el bloqueo a la población del Estado cubano a la población. Pero es que además, digamos, si aún así estuviéramos hablando de la connotación que le da la izquierda, que es mitificada, de que, digamos, el crecimiento o la actividad económica en Cuba está estancada por dicho bloqueo. Y supongamos, hablemos, digamos, en términos hipotéticos de que así fuera, de que Estados Unidos es el que le ejerce un bloqueo constante, un bloqueo comercial a Cuba. La excusa o el argumento que la izquierda emplea es la de decir que digamos que ese bloqueo es el que impide la actividad y el crecimiento económico en Cuba. Es decir, que entonces están diciendo que el libre mercado, el libre comercio es necesario para la actividad económica y para el crecimiento. Es decir, ahí se contradicen con muchos de sus posturas frente al libre mercado cuando afirman que el libre mercado contribuye a la ampliación de brechas socioeconómicas, a la creación de miseria o de núcleos de miseria. Pero en el caso de Cuba, que además no es realmente así, pero suponiendo que fuera así, igual estarían dándonos la razón respecto a lo que es el libre mercado, digamos, a la libertad de comerciar con quien se acuerde para poder generar un crecimiento económico, una riqueza, un proceso de capitalización. Entonces, lo que sí quedó y todavía está es la deuda por la confiscación de esas empresas.
y el asunto de que el bloqueo naval en plena Guerra Fría contribuyó a reforzar ese concepto mitificado del bloqueo, porque evidentemente sí hubo un bloqueo que era, por así decirlo, bueno, era un bélico diplomático, o por lo que estamos hablando de la Guerra Fría, que no fue precisamente un conflicto armado, bélico, pero sí había, digamos, mucha estrategia de inteligencia, de saboteo. Geopolítica diría yo. Exacto, geopolítico. Era asunto geopolítico. Entonces, bueno, está ese. Y también está el asunto del bloqueo armamentista que hubo justo después de la toma del poder de Batista, Fulgencio Batista. Y resulta que, claro, como él ascendió al poder a través de un golpe de Estado pacífico, llamado cuartelazo, sí, en el que el entonces candidato con mayor puntaje, o con mayor puntaje estadístico electoral, Prio, cedió ante esta presión, por lo que además, bueno, también cabe mencionar que Batista a Batista y a su movimiento se le aliaron la mayoría de los partidos políticos y la ala militar cubana. Entonces, digamos, a consecuencia de esto, el Che y Fidel Castro iniciaron un programa de reclutamiento de gente preparada armamentísticamente y mayores de edad para un levantamiento armado. Entonces fue por esto también que Batista decidió hacer este bloqueo armamentista para que no ingresaran armas a la isla, lo cual, pues, digamos, sin ánimos de apoyar ninguna dictadura en particular, pero aclarando un poco los términos, sí es importante resaltar esto, y además decir, pues, que era, por así decirlo, medianamente comprensible que se llevara a cabo una medida como esta. Claro. Bueno, un poco que para hablar de otros términos, digamos, vamos a ver los antecedentes históricos acá con respecto a esto. Y le digo a todos los invitados que están, a todos los que están por llegar, más que de política, lo que vamos a hablar acá es de un término, digamos, de términos económicos. Claro, siempre todo está ligado con la política, pero quizás el interés de acá es mostrar otra cosa. Así que el que no entienda, lo deja saber en los comentarios. Yo voy a tratar de estar, aunque vamos a tratar de hablar lo más rápido posible y de enfocar las cosas de tal manera que se pueda entender. Ahora, ¿qué sucede? Digamos que todo sucede cuando, con mis conocimientos de historia, ¿no? Ocurre primero el tema del cuartel Moncada. Se prepara una llamada generación del centenario, en el centenario de natalicio de Martí, y bueno, no voy a dar mucho teque histórico. Digamos que esta generación fueron jóvenes que empezaron a buscar armas, a comprar armas, a habilitarse militarmente, y prepararon una toma militar del mayor cuartel de la provincia de Oriente en Santiago de Cuba, que era el cuartel Moncada. Ocurre todo lo que todos sabemos, digamos, para los que no sepan, tratan de tomar el cuartel. Eso fue un revés ahí que ellos tuvieron. Hay diferentes facetas que todavía no me he dedicado a estudiarlo, no he tenido tiempo de eso, cosas que pasaron ahí que no se cuenta la historia, digamos, que yo conozco, y que están cosas que he oído muy interesantes. Digamos que después de esto, pues ellos tienen que huir a las montañas. Después de ir a las montañas, los logran apresar, los mandan a la isla de Pinos, al presidio Modelo. Después hay ¿cómo se llama esa palabra? Una amnistía a los presos políticos, luego de pasado 2 años y algo, creo. Y bueno, pues logran salir de prisión, se van para México, y en México comienzan a planificar digamos, la acción armada que vendría en el Yategrama. Entonces, bueno,
ahí como tú decías, el Che, Fidel y otros de alto mando ahí. Y bueno, es cuando comienza todo el tema de cuando logran, digamos, sacar a Batista, o realmente Batista es el que se va, pues hay algo que él había dicho en su alegato de autodefensa, que eran 6 problemas que tenía Cuba. Y esos 6 problemas, la revolución triunfante lo iba a resolver. Claro, yo siempre he dicho que Fidel podía hacer todo lo que digan, pero era inteligente, sabía cómo hacer las cosas. Porque lo fue entretejiendo todo de una manera casi, bueno, mira si lo ha entretejido de una manera tan milimétrica que a 63 años todavía está ahí Cuba, y a veces uno dice ya, pero nada. Y entonces, bueno, pues viene el tema de el tema del conflicto con Estados Unidos, donde entonces se le aplican estas medidas. Y siempre se le echó la culpa a Estados Unidos. Ahí yo tengo fotos que lo dicen todo. La propaganda contra el bloqueo, el famoso bloqueo, para, digamos, tapar cosas que suceden en Cuba, que son responsabilidad dentro de Cuba, no del bloqueo. Y después vamos a estar viendo algún videito por ahí para que vean cierta comparación entre Taiwán y Cuba, que vamos a estar viendo para que vean realidades que muchos desconocemos. Y bueno, aquí ocurre lo que decías. No sé si tú tienes los datos por ahí de cuántas empresas nacionalizaron. ¿Tienes eso? 38 empresas americanas, de las cuales supuestamente fueron 36 centrales azucareras y 2 de telecomunicaciones. Y empresa eléctrica también. Es decir, la empresa de electricidad también confiscaron. Pero después de eso, le aumentaron el arancel. Fidel le aumentó el arancel yo no me acuerdo si fue las exportaciones o las importaciones, creo que lo tengo anotado por acá. Hice una disertación acá, me recuerda a mis tiempos de universidad. Sí, dice que impuso un aumento de aranceles a las importaciones de producción estadounidense y confiscó, aparte de eso, no le bastó, y confiscó entonces bancos extranjeros en Cuba y el resto de las empresas, todas las empresas de personería extranjera, de personas extranjeras, pues las confiscó. Entonces, ¿qué tú crees de esto? ¿Está justificado está justificado el embargo o no está justificado el embargo? Porque todo esto, digamos que expropió o nacionalizó, que al final no es más que un robo, porque No no tiene otro nombre. hay solvencia económica, no hay una devolución. Digamos, si buscamos el concepto de, que lo tengo por acá, ahora mismo lo busco, expropiar, dice, es un verbo transitivo, quitar legalmente una propiedad a una persona por motivos de interés público, dándole generalmente a cambio una indemnización que nunca se dio. En los alrededores, bueno, y ahí ya ponen el ejemplo. Y deja ver si aparece acá, tengo a mano el de nacionalización. A ver, acá lo que vengo es embargo y, bueno, ahí vamos, lo estoy buscando. Nacionalizar. Dice que es un verbo también transitivo. Dice conceder a un extranjero los mismos derechos. En este caso no tiene nada que ver con eso. Dice poner bajo la explotación y administración del Estado empresas, bienes o servicios que eran de propiedad privada. Claro que esto suena más bonito, pero realmente lo que De todas formas, nunca está justificada. Bueno, nunca no. Ahorita digo de pronto en qué caso está justificada la expropiación, pero no bajo esos términos. ¿Me van a entender? Al fin y al cabo, es como dices, es robo y no tiene ningún otro nombre. Digamos, una expropiación justificada hubiera sido, o por ejemplo, sucede cuando se trata de propiedades que han sido conseguidas de forma extractiva o a través de organismos delincuenciales o criminales. Y
el proceso posterior a la expropiación no es que se las quede el Estado, sino que nuevamente las ponga en circulación en el sector privado, es decir, que sean asequibles a propietarios con intereses de ponerlas en función, pero bajo unos términos legales. Esos son casos de pronto de expropiación donde se podría haber aceptado, pero obviamente, además menos con interés público, porque no hizo una, digamos, usó esta nacionalización para llevar a cabo desarrollo de infraestructura pública en Cuba. La usó, o sea, digamos, empleó estos recursos que son al fin y al cabo económicos para financiar infraestructura de interés público. Pregunto. Me lo Sí, pregunta. sí, sí. Porque yo estaba entretenido leyendo los comentarios por acá. Ah, bueno. Poniendo los comentarios. Me preguntas que si esto él lo utilizó para en beneficio de la población. Exacto. Mira, a ver, digamos que el gobierno del Estado viene siendo como un filtro en Cuba. Es como un filtro. Y se dice que las cosas salen en beneficio de la población. Pero, por ejemplo, ¿cómo tú puedes, fíjate, te voy a poner nada más un ejemplo para que aterrices? ¿Cómo tú puedes, 63 años después, cómo tú puedes entender que un país que llegó a ser el mayor productor de azúcar hoy esté importando azúcar para la población? Para esa azuquita que ese hombre, que son como 5 libras, ¿no? Creo que son 5 libras que le dan por persona, 2 de azúcar blanca y 3 de azúcar prieta, como llamamos en Cuba, que digamos es la morena acá, la rubia, azúcar rubia. ¿Cómo es posible entonces ese medio de producción? ¿Qué pasó? 26 centrales creo que van a moler esta zafra. Es comparada con una de las menores zafras de cuando Cuba era colonia. Al principio de Cuba, la producción de azúcar de Cuba, que Cuba empezó en el azúcar. Es un desbarajuste total. Entonces, el pueblo no lo ve. No lo ve. Digamos, sí, mira la empresa, digamos la empresa eléctrica, las comunicaciones. Sí, pero que caemos en lo que hablábamos el conversatorio anterior del tema del monopolio. No llegaron digamos, a desarrollar el país. Y bueno, ya ahí cuando ellos se unen con el bloque socialista, pues lo que hacen es, terminan, como decimos nosotros vulgarmente, Cuba, chuparon de la teta hasta que la teta se secó. Y ahí fue donde vino el problema. Y bueno, para seguir así. Sí, digamos, de estos recursos económicos o comerciales, tenemos que el Estado no redistribuye nada y cuando lo hace, pero no redistribuye nada que, digamos, no se quede parte de él antes, ¿no? Y gran parte del recurso económico sustraído a Estados Unidos no sirvió para nada más que para levantar un status quo burocrático que fuera muy difícil de quebrantar. Todo lo centralizaron. Todo lo controlan. Y respecto a lo del azúcar, si uno se pone a ver todos los programas subsidiarios alimenticios en Latinoamérica, son, digamos, en estos paquetes te entregan azúcar, aceite, harina y a veces leche, pero ahí que tenemos azúcar, harina y aceite, grasas, glucosa y glucosa. Y no ni siquiera, no estamos hablando de un aporte nutricional a la población, sino más bien todo lo contrario. Incluso hay un deterioramiento o un deterioro de la salud
generalizada, de la salud pública generalizada. Lo cual esto también, digamos, se podría decir que sirve como, les sirve Cierra ahí la puerta, ¿no? A los estados socialistas, les sirve para, digamos, como otra herramienta de dominio. Pero estaría bien que, bueno, viéramos también cómo había sido Cuba antes de 1959. Muy interesante. Del inicio del siglo XX hasta 1959. Muy interesante porque, mira, en mi experiencia te voy a decir, a nosotros, por ejemplo, como maestro, yo una vez dije, yo me avergüenzo de las cosas que en algún momento dije, claro, que fue lo que nos impregnaron, lo que nos adoctrinaron, lo que nos fueron enseñando, ¿no? Yo no tenía, digamos, visibilidad del mundo prácticamente hasta que llegó el internet y bueno, fuimos viendo otras cosas. Pero Cuba, nosotros, incluso los maestros, lo que enseñamos siempre es que la Cuba del 59 hacia atrás era muy mala. No, nos mostraban esa, digamos, los niños todo lleno de parásitos en el campo, las escuelas en mal estado, que Cuba, el analfabetismo, todo. Cuando llega la etapa esta del triunfo de la revolución, pues hay que ensalzar la campaña de alfabetización, los programas de vacunación, pero sin embargo, cuando uno ve todo esto, cuando tú te enfocas, porque digamos, en mi tiempo, cuando yo estudié en primaria, no sé, fue en los años 1990 y tanto, cuando tú comparabas esa realidad de educación y salud con lo que te decían, te estaban poniendo a Cuba en ese momento como que, sin embargo, ante el 59 te lo ponían como que era lo peor, pero sin embargo estamos viendo de que no era así. Lo que pasa es que te están comparando con diferentes momentos históricos. No puedes comparar, por supuesto, el nivel de alfabetismo que tiene Cuba en el año 2000, 1999, a lo que tenía en el 59. Pero sin embargo, comencemos, no vamos a dilatar más para dar algunos datos para que los invitados que están acá se queden asombrados con la cantidad de cosas que yo todavía me quedé boquiabierto, todavía oyéndolo y escribiéndolo me quedé con la boca abierta. Sí. Por ejemplo, comenzamos con... Bueno, pues fíjate, antes de 1959, y hablamos de la primera etapa del siglo XX, digamos, de 1900 a 1910, el primer sistema de alumbrado eléctrico fue instalado en Cuba. El primer recorrido de tranvía se hizo en La Habana. La primera demostración mundial de industria eléctrica automatizada se llevó a cabo en La Habana. En 1900 llegó el primer automóvil de toda Latinoamérica, llegó del exterior a La Habana. En 1906 se instaló el primer sistema telefónico con disco directo en La Habana, sistema telefónico sin necesidad de operador o de operadora. En la primera emisora de radio fue en 1922 en La Habana. En 1928 ya se exportaba, Cuba era el segundo exportador de libretos y guiones para programas radiofónicos a nivel mundial. Y también fue la primera nación en presentar un noticiero radial como tal. Así es. Luego, en 1951, fue el primer país en levantar un hotel con sistema de aire acondicionado centralizado. Y al año siguiente, el primer edificio con hormigón revestido. En 1954, había una vaca por cabeza, por cada habitante. Increíble. ¿Ah? Increíble.
Y en 1956 era el segundo país con mayor alfabetismo de toda la esfera hispanoparlante. Más que España. España, Bolivia, Guatemala, El Salvador tenían un porcentaje del 50%, mientras que en Cuba había un porcentaje de analfabetismo de solamente el 23%. Y en las ciudades, digamos, separando ese porcentaje, en las ciudades era solamente de un 11%. En 1957, la ONU reconoce, en 1957 la ONU reconoce un número óptimo de cobertura sanitaria que está relacionada a que había ya un médico por cada 957 personas. En 1957 también La Habana era la segunda ciudad del mundo en estrenar salas multicine y cine 3D. Así mismo. En 1958, y este ya es un punto para profundizar en el tema, había 8.436 colegios, de los cuales eran 869 privados y 7.567 públicos, de los cuales había 25.000 profesores en el sistema público, y eran el resto 3.600 profesores para instituciones privadas. Públicos, digamos, ya en 1958. Además, esto cabe mencionar que era ya todavía bajo el régimen de Batista. De estos 7.567, habían 1.200 colegios que estaban en el campo. Realmente el mayor desarrollo económico de Cuba fue en esa, digamos, en esa propia dictadura, porque yo lo llamaría una verdad que sí, había una situación muy difícil en Cuba y se conoce como una dictadura igual. Como no dejemos de reconocer que era una dictadura, pero que había un desarrollo, dictadura en el sentido porque pasa lo mismo. Hay una película que me gusta mucho para representar esto que se llama Ciudad en Rojo, una película cubana, donde hay una muchacha, la protagonista que está en Estados Unidos ahora mismo, Yori, creo que es. Ella dice, porque estoy cansada de hablar bajito. Es decir, no había esa libertad, a pesar de que tenía tantos periódicos, tantas emisoras radiales, personas que estaban en contra y lo decían en un periódico, redactaban sus publicaciones y pues, claro, acá en esta Cuba del 59 adelante no se puede hacer. Controlan, como decía mismo por ahí, todos los medios de comunicación. Y una de las cosas, por acá, yo tengo algunas cositas que bueno, se te fueron, que parece que no las anotaste ahí. Dice que Cuba era una de las economías más importantes de América Central, que sus índices socioeconómicos eran similares a la del centro de Estados Unidos y el sur de Europa. Similares, no, superiores. Superiores. Tenía mayor crecimiento que algunos estados del centro de Estados Unidos, bueno, como región, incluso no solamente como estados independientes o por separado, y un crecimiento mayor al del sur de Europa. Dice que claro, en 1928 ya Cuba tenía 61 emisoras de radio y 43 de ellas estaban instaladas en La Habana. Para que veas, solo superada, estaba en cuarto lugar mundial, solo superada por la URSS, por Estados Unidos y Canadá. Así es, imagínate. Ya por ahí, es decir, Cuba era era una luz, era una economía puntera, un país. Una economía modelo Dentro de lo que es Latinoamérica. Y ya vemos como en algunos puntos hasta llega a competir con países de Europa. Aquí vi España en varias ocasiones. España un analfabetismo del 50%, una alfabetización del 50%, sin embargo Cuba tenía solo 23,6%. Y de verdad que es cosas que cuando yo vi estos datos yo me quedé así, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sí,
es que en la mayoría de puntos de datos de desarrollo y de crecimiento económico, España estaba por detrás de Cuba, ¿sí? Y como dices tú, la mayor etapa de crecimiento fue incluso durante Batista. Cuando Fíjate, uno busca en Internet, sí, aparece que la dictadura, incluso, digamos, lo califican más de dictadura la etapa de Batista que la de Fidel Castro. Y no es así. A ver, si bien es cierto que, y esto es típico de las dictaduras cuando son de derecha o de centro derecha, porque, ojo, que sea una dictadura no le quita que no pueda ser de centro, porque la condición de dictadura no la da la inclinación hacia un lado o hacia el otro, sino el grado de autoritarismo, el grado de intervención de de cada régimen dictatorial. Por ejemplo, el nacionalsocialismo no era de derechas, era de centro, pero era muy autoritario, ¿sí? El fascismo tampoco está vinculado a la derecha. De hecho, en todo caso, está más vinculado a la izquierda, pero aún así era un centro con mucho autoritarismo, con mucha regulación, con mucha intervención. Entonces, algo que hacen este tipo de dictaduras que no son concretamente socialistas es el condicionamiento y la censura de los medios de comunicación. Pero pocas libertades más se ven cercenadas a comparación de los regímenes socialistas, ¿eh? Y eso se evidencia en el crecimiento, en los datos de crecimiento y de desarrollo que tuvo Cuba desde el 51 hasta el 59. Habría que hacer las comparaciones, obviamente, como decimos, con otros países de esa época y luego hacer las comparaciones del régimen socialista en Cuba cómo se con fue otras degradando. naciones de la misma época, Sí. simultáneamente. Mira, ahora que estabas hablando de eso anoche estuve hasta tarde, me acosté a las 4 de la mañana. Es decir, estuve hasta hoy sin dormir. Mira, estuve hablando con una amistad que bueno, donde está no tiene internet, eso, el internet no da para, no me puede ver, no da para eso. Pero me contó algo interesante. Pero aparte de eso, quería contar que Cuba, a pesar de su tamaño, en el 1958, con 6,5 millones de habitantes, era la economía número 29 del mundo, con su pequeño tamañito. Era la economía número 29. Y hoy, las dos economías más deprimidas del mundo son la de la Corea del Norte, la Corea comunista, que es una dictadura también, y la de Cuba. Es una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza. Y entonces vamos a seguir dando, digamos, puntos para que la persona saque sus conclusiones si es realmente un bloqueo o si realmente esas medidas necesarias, que por supuesto cualquier país, si tú me afectas, yo tomo medidas, que tomó Estados Unidos, pues si realmente, si se levantaran, mejorarían el pueblo. Eso habría que preguntárselo también. ¿Mejorarían el pueblo? Y te voy a decir algo con respecto a los medios de comunicación. Estuve hablando con una amistad que un familiar, vaya, para no decir un familiar, es, digamos, trabajador del INDER. El INDER es lo que tiene que ver con los deportes en Cuba. Y ellos tienen que tener programaciones en los barrios, en las comunidades, y les exigen una vez al mes que le tiren fotos a las actividades que hacen. Digamos, esa persona tiene pelotas, tiene que el INDER le da, es un ministerio, es decir, una institución en Cuba, y el INDER se lo da y él tiene que hacer actividades en las comunidades rurales, en los pueblos rurales y estas cosas. Y tiene que tirarle fotos y subirlas a las redes. Pero si le tiran fotos a los niños descalzos o sin camisa, los regañan. Es decir, no pueden subirla así. Tienen que decirle a los niños que tienen que, aunque sea, ponerse un par de zapatos viejos. Yo anoche me reía porque así, verdad que son maquiavélicos. Claro.
Es decir, son maquiavélicos, es todo como una propaganda para desmentir, y te lo digo porque yo fui maestro y yo sé lo que es eso. Yo en mi escuela yo iba a tirar alguna foto para alguna actividad y todo lo que te decían era cuidado, cuidado, cuidado esto, y era todo un miedo y un temor increíble con el tema de las escuelas y lo que tú ibas a subir, que pudieran aprovechar los opositores para, eh, por supuesto, atacar el sistema, porque es que... Sí, es que, a ver, güey, no, y mira que la izquierda siempre no puede, si no es manipulando la información, no puede calar su discurso. Fíjate que lo que hablábamos, ¿no? De un sistema académico completamente desarrollado, yo diría que incluso muy similar al de Estados Unidos. Yo creo que de pronto tenían como modelo el sistema escolar en Estados Unidos, donde la mayoría de colegios, de hecho, sí son públicos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y hay unos que son muy buenos, pero bueno, y resulta que la izquierda se ha valido de ese alto nivel de alfabetización que ya tenía Cuba para legitimar su mentira de que el sistema académico, el sistema escolar en Cuba fue reforzado con el régimen socialista. ¿Sí? Los altos índices de alfabetización en Cuba previos al régimen socialista fueron usados para legitimar el discurso de que el sistema académico se reforzó y creció con el sistema socialista. Y pues claro, esto no es nada más que mentira. El sistema académico primario, secundario y profesional se deterioró con el régimen socialista y desafortunadamente, pues bueno, si no hay muchas formas digamos, de poder hacerlo notar, incluso porque si vemos en otras etapas de regímenes socialistas en Latinoamérica, otras administraciones han buscado seguir dándole validez a ese discurso, como por ejemplo era el de Venezuela, de siempre como que hacer uso de los profesionales cubanos como si estos fueran la panacea de la preparación académica, de la capacitación profesional. Pero sería bueno, por ejemplo, yo creo que por ahí tenemos un archivo donde profundizan acerca del tema del sistema escolar cubano antes de 1959. Repiten, que estoy acá vinculado con los comentarios. Ok, sí, que por ahí tienes tú un archivo Sí. del amigo hablando profundizando más a fondo sobre el tema de la escolarización antes de 1959. Ok, vamos allá a ponerlo. A ver, vamos a compartir. Déjame subir el volumen de acá porque yo creo que ahorita se pudo haber oído hasta un poco bajito. Vamos a subir un poco. ¿Alguna vez has oído decir que en Cuba antes del triunfo de la revolución la educación era muy mala? O que los pobres no podían estudiar, o que no tenían dinero ni forma, ni habían escuelas para los pobres, sino que solo eran los ricos los que podían estudiar antes del triunfo de la revolución. Bueno, pues te contaré que te han metido un poquito de mentira, así que quédate para que veas estos datos estadísticos impresionantes de lo que había antes del triunfo de la revolución sobre la educación en Cuba. Vamos a comenzar primeramente diciendo que la campaña de alfabetización que hizo Fidel Castro en el año 1961 solo duró un año. ¿No les parece un poco extraño que en un año solamente se pueda alfabetizar a todo un país? Resulta ser que para lograr este hito o esta hazaña tuvo que emplearse el país entero, todos los que sabían leer y escribir, los voluntarios y los maestros, además porque te quiero decir que se cerraron todas las escuelas. Todas las escuelas se cerraron
y muchachos que sabían leer, escribir, profesores, todos los que quisieron voluntarios se buscaron a alfabetizar. Según Fidel Castro, el 23% de la población de Cuba era analfabeta, pero hay estadísticas oficiales de aquel tiempo que decían que solo el 18% era el que no sabía ni leer y escribir. Aunque te parezca que son relativamente cercanos estos números, entre un 18% y un 23% hay una ligera diferencia. Cabe destacar que en las ciudades solo era un 11% el grado de analfabetismo que había. Para que tengan una idea del grado de cultura, del grado de escolaridad, de alfabetización que tenía Cuba, solo Costa Rica, Chile y Argentina eran los únicos que estaban por encima de Cuba en Latinoamérica. Bueno, pero ahora prepárate para lo mejor porque te voy a dar la estocada final. Imagínate, en Cuba, antes del triunfo de la revolución, había nada más y nada menos que 7.567 escuelas primarias gratuitas. Así como viste, 7.567 escuelas primarias gratuitas y 869 privadas. Habían 3 universidades privadas y 3 públicas. Se contaban con 25.000 maestros públicos y 3.500 privadas. Quiere decir que la educación pública superaba a la privada. Según el anuario estadístico de la ONU, Cuba rebasaba la media de Latinoamérica con 2,6 estudiantes universitarios por cada 1.000 habitantes. Quiere decir que estamos pasados. Cuba era el país número de 33 de 112 en el mundo en cuanto a la lectura diaria, con 101 ejemplares de periódico por cada 1.000 habitantes. ¿No te parece eso extraño que haya tanto periódico cuando hay tanto analfabetismo? Y para resumirte, te voy a decir que había escuelas del hogar, kinder, escuelas de arte y oficio, escuelas técnicas industriales, escuelas tecnológicas, escuelas de periodismo, escuelas de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres saber más del tema, puedes buscar en internet el Instituto de Estudios Cubanos, en el Anuario Estadístico de Cuba y la Unión Panamericana. Es todo por hoy. Chao. Bueno. Pues sí, ahí vemos. Súper que interesante. Súper que interesante. Ahí vemos, y de hecho si vemos, si yo he visto otras imágenes, ahí en el fondo de él se veía, pero hay otras imágenes de cómo eran los colegios en Cuba en ese entonces, y realmente a mí me hace recuerdo digamos, a nivel estético y estructural, al sistema educativo en Estados Unidos de hoy en día y de esa época. ¿Sí? Yo, digamos, un poco que para cerrar esta parte, teniendo en cuenta la hora, el horario, yo sé que aquí pudiera para hablar mucho más. Yo te preguntaría, entonces, en un resumen, ¿no? ¿Por qué el bloqueo es una farsa? ¿Por qué el bloqueo es una farsa? Realmente, tú me decías que había bloqueo y había embargo. Claro. Entonces, hay que digamos, separar las esferas de la problemática y entender que obviamente pues es más embargo porque es Cuba el Estado que da inicio con la confiscación de las entidades privadas norteamericanas, contrayendo obviamente una deuda que es comprensible que se contraiga y que se mantenga a lo largo de la historia porque no hubo ningún tipo de retribución. ¿Sí? Entonces, de pronto lo que es, obviamente, bloqueo es un término que se ha usado para dar lástima. Claro. Para que Cuba dé lástima, obviamente porque ha quedado rezagada en datos de crecimiento, de prosperidad, de desarrollo. Y decir claro que hay un bloqueo, ¿sí?, justifica el discurso socialista sobre esta problemática. Hay otros dos factores, perdón. Que lo que te decía, que queda claro que el bloqueo no es de Estados Unidos a Cuba, sino del propio gobierno cubano hacia sus ciudadanos. Eso está más que claro. Hay otros dos factores que, claro, han contribuido a ese discurso socialista, y es que es obviamente el bloqueo naval que llevó a cabo Estados Unidos, de cierta forma comprensible durante la Guerra Fría, porque pues de eso se trataba. Claro.
un poco, sí, yo pienso que la solución de Cuba bueno, por supuesto, digamos, quitando la parte política, que todos sabemos qué es lo que tiene que pasar en Cuba, pero para que Cuba, digamos, tenga un resurgir en lo económico, ¿qué tiene que surgir? ¿Qué tiene que haber? Capitalismo, Libre mercado. libre mercado. Lo Así mismo es. que decía el señor del principio, que las personas incluso, y es ahora yo voy a poner otro video en comparación a dos islas muy parecidas con situaciones similares, voy a poner un video, pero después de ese video vamos a entrar, porque algo me causó, como él decía que los cubanos cuando se iban de Cuba, prosperaban enseguida. Entonces yo quiero ver a esa, digamos, que hablemos un poco de esa tierra hermana que nos queda a 90 millas de Cuba, que digamos que es el estado de la Florida, es uno de los temas que traemos a colación, cómo los cubanos han sido también han sido parte o un factor dentro del desarrollo económico del estado de la Florida. Factor fundamental. Bueno, Y es la traducción. Es decir, el crecimiento que veíamos en Cuba antes de 1959, lo hemos seguido viendo a manos de esos cubanos en la Florida, después de entre el 62 y el 73, creo que era, que se llevó a cabo los Freedom Flights, ¿no? Se convirtió en el puente aéreo político más grande y trascendental de la historia. Ok, vamos a compartir para cerrar esta etapa de Cuba, digamos, hablar ya un poco del tema de la Florida y seguir con Donald Trump. Teniendo en cuenta el tiempo, vamos a compartir pantalla y vamos a ver este videito que tengo para cerrar esta parte. A ver, el que tenía tantos videos acá. Aquí lo tenemos. Bienvenido a Culture World, yo soy Manuel Rincón y hoy vamos a desmontar el mito de que la pobreza de Cuba es por el supuesto bloqueo de Estados Unidos. El Partido Comunista de Cuba ha culpado a Estados Unidos de la pobreza y miseria con la que viven los ciudadanos en la isla, aludiendo al supuesto bloqueo que mantiene el país americano contra Cuba. Sin embargo, el presunto bloqueo que esgrime la isla es en realidad un embargo comercial que tan solo imposibilita a personas y empresas de ciertos rubros dentro de Estados Unidos hacer negocios con Cuba. El resto del mundo puede comerciar libremente con la isla. De hecho, el mismo Estados Unidos exporta anualmente alrededor de 277 millones de dólares en mercancía para Cuba pese al embargo comercial. Una mayoría de estas exportaciones constituyen alimentos. Además, a pesar de haberse establecido en Cuba un régimen dictatorial que tiene más de 60 años en el poder, sin ningún tipo de alternancia, elecciones o libertades básicas, el mundo entero reconoce a las autoridades comunistas y tiene presencia en todos los organismos internacionales multilaterales, siendo el principal de estos la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado se encuentra Taiwán, que cuenta con unas características muy similares a las de Cuba, pues es también una isla que se encuentra próxima a una de las dos potencias mundiales, China. En el caso de las autoridades de Taipei, se han sido completamente bloqueados por el gigante asiático, pues China reclama la soberanía sobre la isla. A Taiwán le reconocen apenas unas decenas de naciones en todo el mundo. No tiene representación en la Organización de las Naciones Unidas. Su nombre oficial ni siquiera puede ser pronunciado en cualquier tipo de evento internacional, llámese unos Juegos Olímpicos, una Asamblea General de Naciones Unidas o incluso por parte de las embajadas de la mayoría de países en el mundo, incluyendo Estados Unidos. Y aún así, pese a todas estas dificultades, hoy la economía de Taiwán es una de las más importantes del mundo, con un índice de pobreza del 1%. Contrario a Cuba, que junto a Corea del Norte es la economía más deprimida del planeta Tierra y tiene el 90% de su población viviendo en la pobreza. ¿Cuál es la diferencia entre ambas islas? El modelo económico y político que aplicaron en sus naciones. Así de sencillo. Cuba y Taiwán, pese a encontrarse en dos polos distintos del planeta Tierra, cuentan con unas características muy similares. Las que más las asemeja es el hecho de encontrarse a menos de 200 kilómetros de las dos superpotencias del mundo, Estados Unidos y China respectivamente. Por otra parte, Cuba cuenta con un poco más de 11.3 millones de habitantes. Un par de millones han escapado del país, mientras que Taiwán tiene 23.5 millones de residentes.
Esto pese a que Cuba tiene una superficie territorial unas 3 veces más grande. Pese a las similitudes, en la actualidad a ambas naciones las separa un largo trecho en desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, libertades individuales y democracia. Hoy la economía de Taiwán es 5 veces más grande que la de Cuba. Sin embargo, hace 50 años las cosas no eran tan diferentes. En la década de 1970 el PIB de ambos países era similar y la industria más grande de ambos era la agrícola. Entonces, ¿qué cambió? Los dolorosos resultados que dejaron la revolución cultural en la China comunista de Mao Zedong, que ocasionó la muerte por hambruna de al menos unas 40 millones de personas, iluminó el camino de los gobiernos de la región, quienes comprendieron rápidamente que el fallido modelo de poner al Estado a controlar los medios de producción lo harían más vulnerables y miserables a todos. Entonces los vecinos de la China comunista iniciaron una serie de reformas económicas y políticas que cambiaría drásticamente la calidad de vida de sus habitantes. Singapur, Malasia, Corea del Sur y por supuesto Taiwán comenzarían a abrir sus mercados, incentivar las empresas privadas y transformar sus regímenes autoritarios por instituciones democráticas. Y de a poco el sol comenzó a brillar para los llamados tigres asiáticos. A pesar de las limitaciones territoriales y el bloqueo político de China hacia la isla, en Taiwán las instituciones inclusivas abrieron paso a la producción de tecnología para abastecer un mercado mundial con severas deficiencias. Los empresarios taiwaneses comenzaron a especializarse en la producción de semiconductores, esos microchips que hoy encontramos en todos los aparatos electrónicos que existen en el mundo, desde televisores, computadores, teléfonos inteligentes, e incluso automóviles, y de a poco la isla pobre del pasado se fue convirtiendo en un país rico y desarrollado, pese al bloqueo de China. Actualmente, Taiwán tiene la 6ª economía más libre del mundo según el ranking que elabora Heritage anualmente. Singapur es la primera nación en este apartado, mientras que Malasia ocupa el puesto 22 y Corea del Sur el 24. Pese a haber comenzado como una dictadura militar de un solo partido en los 90, inició un proceso de democratización que hoy la tiene como uno de los países más libres del mundo, con tasas altas de libertad de prensa, servicios de salud, educación pública, libertad económica y desarrollo humano. Por eso la China comunista ve a Taiwán y su reconocimiento internacional como una amenaza existencial. El contraste es evidente. En la República de China la democracia no solo ha demostrado que puede funcionar, sino que ha representado múltiples beneficios para la población. Los taiwaneses tienen mejor calidad de vida y oportunidades de desarrollo personal que el chino promedio en el territorio continental. Al otro lado del planeta, en Cuba, decidieron taparse los ojos con los resultados de la revolución cultural perpetrada en China y con el descalabro de la Unión Soviética. Mientras Taiwán despegaba con un modelo capitalista, Cuba se quedaba anclada en los viejos dogmas revolucionarios de Fidel Castro, que lejos de intentar cambiar, lo que intentó fue expandir su régimen de miseria en el resto del continente, lográndolo con bastante éxito en países como Venezuela y Nicaragua. La revolución cubana se hizo con el poder en la isla en 1959 por la vía de las armas, y más nunca lo soltó, con lemas populares como el de la redistribución de las riquezas, las supuestas ayudas a los pobres y el socialismo. Fidel Castro comenzó a expropiar tierras y empresas privadas para ser manejadas por el Estado, y en poco tiempo Cuba, que solía ser uno de los mayores productores y exportadores de azúcar en el mundo, se encontró con que ya no podía ni producir azúcar para consumo interno y además ahora debía importarla. Durante décadas la revolución cubana se pudo mantener en el poder exclusivamente gracias al financiamiento que le ofrecía la Unión Soviética con el objetivo de asentar los enemigos ideológicos en el patio trasero de Estados Unidos. Luego de la caída de la Unión Soviética, en los años 90, Cuba vivió una de las peores décadas de su historia, hasta que la astucia política de Fidel Castro logró poner a Hugo Chávez en el poder en Venezuela y desde entonces vivieron del petróleo de dicho país, hasta que el mismo modelo fallido socialista terminó por arruinar a la nación con mayores reservas de petróleo en el mundo, y Cuba volvió a verse envuelta en una tremenda crisis económica, con millones de ciudadanos en la extrema pobreza, lo que ha provocado recientemente uno de los más grandes levantamientos civiles en contra de las autoridades comunistas, lo que fue las protestas del 11 de julio del año pasado. Cuba y Taiwán iniciaron la década de los 70 con economías similares, pero hoy el PIB de la isla caribeña es 5 veces menor al de Taiwán y tiene el 90% de su población en la pobreza, mientras que en la isla asiática solo el 1% de su población es pobre. En conclusión, la culpa no es del bloqueo, la culpa es del socialismo. Me encantó esa conclusión. Así es una demostración de que el libre mercado puede, incluso con los programas de deslegitimización a manos o en dirección de las instituciones naturales extractivas, como las políticas, sobre todo cuando hablamos por ejemplo, de China, ¿no? El programa de deslegitimización de Taiwán, y aún así
aún así, con el libre mercado, con la organización la organización de la sociedad a través de acuerdos libres, ha llevado a que Taiwán crezca como ha crecido y se abra camino en el mundo. Claro. Ahora, bueno, para entrar un poquito ya en el tema de Florida, eso sí te lo dejo a ti completo, porque yo desconozco mucho. Florida, para el 2016 era la cuarta economía a nivel estatal de los Estados Unidos. Y yo sé que para el 2000, creo que era para el 2020, aunque ahora se ha vuelto más difícil encontrarlo en internet, ¿por qué será? Pero bueno, para el 2020 ya era la segunda economía, el segundo estado con mayor crecimiento, con mayor Producto Interno Bruto a nivel estatal. Y esto es como digo yo, ¿no? Es la traducción del capitalismo cubano, ejercido obviamente en otra tierra, pero a manos de todo este alto porcentaje poblacional cubano, que no olvidemos, digamos, se trata de más de 250,000 migrantes cubanos que fueron transportados a Estados Unidos en distintos procesos. Uno de ellos es lo que se llama los Freedom Flights, que fue el mayor puente aéreo político llevado a cabo en la historia. Antes de eso también había quienes los introducían a través de barcas de ocio, de embarcaciones de ocio, acercándose a la costa cubana y llevándolos a Key West, a Cayo West de la Florida. Entonces, y fíjate que eso, digamos, también ha supuesto un factor muy importante en la política estadounidense, en la economía y en la política. ¿Por qué será que Donald Trump ha tenido tanta aceptación entre la comunidad cubana? Digamos, la comunidad cubana en Florida ama a Donald Trump, y no es para menos, porque digamos, en términos políticos, esos cubanos están en Florida por una razón, la cual es el régimen socialista, y las políticas de Hillary Clinton en ese entonces y las de Biden, digamos, el partido de ellos es el demócrata, pero digamos, el nombre real es socialdemócrata. Es demócrata porque se llama socialdemócrata. No se trata solamente de un partido que promulga las ideas de la democracia. Es de la socialdemocracia. Entonces, fíjate que Donald Trump manejó un discurso que también fue malinterpretado, obviamente con motivos de la instauración digamos, del potenciamiento o la aceleración de políticas socialistas en Estados Unidos por parte de grupos de interés que obviamente viene desde Latinoamérica, tratando de deslegitimar Donald Trump y su discurso político con, digamos, su abordaje respecto a las comunidades migrantes latinoamericanas, sobre todo los mexicanos. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, yo veo, de todo lo que he visto de Donald Trump, no podría decir que es racista, por mucho que se empeñen, por mucho que haya discursos de descontento social respecto a ello, no se le puede llegar a llamar racista porque él se integra con todas estas comunidades que abrazan los principios de la, digamos, de la fundación de la sociedad norteamericana y de su organización como sociedad para el crecimiento y la prosperidad. Lo que sucede con Donald Trump es que, digamos, se le podría de pronto más acertadamente decirle que ha sido chauvinista o que es chauvinista, lo cual, bueno, en un abordaje, un acercamiento al concepto de una forma un poco más diluida, no es del todo malo. Lo que sucede es que, bueno, ¿quién era Chauvin? Chauvin era un
caudillo napoleónico que defendía la visión occidentalista del mundo. Entonces, y hacía obviamente un explícito rechazo de otro tipo de culturas que no comulgaran con esta visión occidental. Latinoamérica, de todas formas, ha sido el resultado de una visión occidental, sino que hay dos grandes tendencias occidentalizantes u occidentalizadoras del mundo, que una es la eurocentrista y la otra es la angloamericana. Cuba se acercaba más a esta tendencia occidental angloamericana que la eurocentrista. Por ejemplo, aquí en lo que es la región del Río de la Plata, lo que, bueno, incluso, digamos, del parte del sur de Brasil, lo que es Uruguay, Argentina, sobre todo el norte, y gran parte de Chile, pues digamos, se ve plasmado muy evidentemente esta visión y esta corriente europea, digamos, más cercana a la Europa central y a la Europa del sur. Y la angloamericana la podemos ver obviamente en Estados Unidos, en Canadá, pero también la veíamos en Cuba antes del 59. Me atrevo a decir que Colombia también ha manejado mucho más esta tendencia o esta visión angloamericana occidental hasta hace poco, donde antes de que el discurso socialista pues ganara y se impusiera en Colombia con Petro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, Trump defiende los principios y las bases en las cuales Estados Unidos ha sido fundada, que es la visión ascética protestante. Y hace un rechazo también de las visiones del mundo que no son así, pero velando solamente por la prosperidad y el crecimiento. Lo que sucede, por ejemplo, con su discurso respecto a la población migrante mexicana irregular en Estados Unidos, lo que sucede es que, claro, previamente a él se habían legislado leyes que favorecían. A ver, lo que sucede es que con las administraciones de izquierda siempre se suelen legislar un tipo de leyes, digamos, de políticas migratorias que por lo gran general suelen terminar beneficiando más a ese círculo migratorio delincuencial, más que al del círculo poblacional, del círculo poblacional que es vulnerable en sus propios países respecto al crecimiento, respecto a la de llevar proyectos de vida propios. Y por ejemplo, digamos, si bien es cierto que, claro, en Estados Unidos se pudo ver como había un porcentaje de esta población mexicana irregular en Estados Unidos que sin necesidad de pertenecer a los círculos delincuenciales se vieron afectados. Pero estas políticas migratorias promulgadas por Donald Trump buscaban más que nada atacar este círculo delincuencial, las ramas del narcotráfico que estaban penetrando en Estados Unidos, y que además es algo que no solamente es un fenómeno que vamos a ver en Estados Unidos o que se ve en Estados Unidos. Digamos, siempre lo que sucede cuando hay un país próspero de un lado de una frontera y justo del otro lado de la frontera hay un país con problemáticas socioeconómicas, de crecimiento y de desarrollo, estos países de mayor prosperidad, de mayor crecimiento, se ven afectados por los círculos, por los peores círculos poblacionales. En Estados Unidos ha sido México, pero se puede ver como, por ejemplo, en República Dominicana ha sido Haití, en España ha sido Marruecos, y digamos, en estos últimos 5, 6, 7 años en Colombia han sido los venezolanos, ha sido Venezuela. Y esto no quiere decir que no haya mexicanos ejemplares, trabajadores, ahorradores, emprendedores, no quiere decir que no haya venezolanos trabajadores, emprendedores, y que no haya ni haitianos ni marroquíes que puedan integrarse fácilmente a la sociedad a la que están migrando.
Pero las políticas migratorias de las administraciones de izquierda, centroizquierda e izquierda, lo busquen o no, yo me atrevo a decir que buscan favorecer a los círculos delincuenciales, pero aún así digamos que no hacemos esta aseveración y hagamos de cuentas que solamente es como una especie de análisis benévolo respecto al tema. Desafortunadamente terminan beneficiando a los círculos delincuenciales. Las políticas migratorias de Donald Trump no han buscado, no han sido realmente sectarias, y esto se puede ver en cómo Donald Trump ha abrazado a la comunidad cubana por ser una comunidad que comulga y promulga parte de los principios y de las bases fundadoras de la sociedad estadounidense, que es esa visión ascética. Aún así, sea la mayoría de la población sea católica, aunque yo tengo entendido que también ya para la época había cubanos que eran protestantes y judíos también. Pero aún así, la visión de los cubanos en Florida, la visión del mundo ha sido una visión occidentalista de corte angloamericano que ha comulgado muy bien con estas bases y que ha permitido que ellos se integren fácilmente y que además Florida sea también una cuna integradora para estas sociedades. Un momento para aclarar acá el comentario de Claudio. Claudio, no se está hablando de Cuba en este momento, lo que se está hablando es de Estados Unidos, Donald Trump, y bueno, más bien de Estados Unidos. Estaba aclarando acá, siempre se me olvida tu nombre. De todas formas, sí, la izquierda ayuda a los delincuentes. Veamos que en las organizaciones humanitarias y de corrección política siempre se busca defender al peor porcentaje poblacional del mundo, que son los círculos delincuenciales dedicados en la mayoría a bandas organizadas, pero que también empujan a la sociedad que antes no era previamente delincuencial, a dedicarse a actividades de delincuencia común. Digamos, yo lo decía en el anterior conversatorio, y es que a este mundo desafortunadamente vienen personas que puedan no contener en sí una conciencia y vienen solamente con ánimos de hacer el mal. Y la corrección política nos ha llevado a pensar y creer que medidas como las del ojo por ojo no están bien, no son oportunas, mucho menos a día de hoy con todo lo que el progreso social a nivel mundial implica. Pero se pudiera hacer múltiples análisis de cómo sí, digamos, el narcotráfico durante el último periodo de la administración de Obama creció, y obviamente es narcotráfico mayormente proveniente de México. Se puede ver como en estos últimos 7 años en las que el PSOE en España ha legislado leyes migratorias distópicas en las que pues ha inundado al país de gente que no está preparada ni tiene la intención de integrarse a la sociedad europea, que pretenden imponer su visión absolutista del mundo por encima de la integridad de la integridad de la población en España. Se pueden ver, yo hace poco vi, y digamos, esto queda también para un tema más adelante, el problema de la inseguridad y de la delincuencia a nivel mundial, y de cómo digamos, en organizaciones, como digo, humanitarias, están, y digamos, no, lo que sucede es que en estas organizaciones humanitarias están infiltrados estos mismos grupos criminales. No es que la visión inicial intelectualoide de la izquierda busque hacer eso, pero sí se han infiltrado
Se han infiltrado se han infiltrado como ideólogos, se han infiltrado como agentes de la democracia y del humanismo, y esto, pues, lo que ha hecho es afectar la vida de muchas de estas personas. Por ejemplo, mi caso más cercano es Colombia y, bueno, y es España. Por ejemplo, en Colombia se ha visto en estos últimos 7 años, a ver, Colombia ya era un país peligroso, pero en estos 7 años ha aumentado la delincuencia. Yo no digo que sea por culpa de los venezolanos por ser venezolanos, pero sabemos que en Venezuela, durante las administraciones de Chávez, se conformaron lo que son llamados los colectivos, que son bandas organizadas, delincuenciales y subsidiadas por el mismo Estado. Y es obviamente, digamos, cuando vemos, por ejemplo, la política de fácil acceso de la migración venezolana, digamos, con el pretexto de que son vulnerables al régimen y a la situación de decadencia que hay en Venezuela, se legislan estas políticas migratorias y facilitan, por ejemplo, en el caso de Colombia, a que los miembros de los colectivos migren a Colombia, se reorganicen dentro del suelo nacional colombiano y ahí lleven a cabo sus operaciones delincuenciales y criminales para abstraer recursos que son valiosos, y además muchas veces estos recursos son, por así decirlo, tributados, porque pues también, digamos, vienen con la misión de eso para abstraer los recursos y que el Estado venezolano pueda financiarse también a través de la extracción de estos recursos. Entonces, sí, la izquierda emplea mucho más la delincuencia a su favor de lo que lo podría hacer la derecha o el centro o la política liberal, libertaria. Bien. Por ahí decían que entrara, no me acuerdo el nombre, Claudio, que entrara Claudio, porque él decía que podía hacer para hacer un debate, ¿no? Pero es que el problema es que estamos cortos de tiempo, nos quedan 2 minutos, casi 1 minuto y medio, porque va a comenzar un video y ya prácticamente lo que tenemos es que cerrar. Algo rápido que te quede, vaya, 30 segundos que te quede por decir. Para el próximo conversatorio, digamos, establecer a los que lo están viendo desde ya y los que van a ver próximamente este mismo conversatorio, decidir. Tenemos 2 temas para escoger. Uno era Anarquía, ley y orden. Anarquía, ley y orden, y el otro América, herencia católica y visión protestante. Exacto. De todas maneras, lo voy a poner en la comunidad como una encuesta para que ellos decidan cuál va a ser el próximo, cuál quieren primero. Y bueno, después podemos hablar si en algún momento que no se olviden también de, si pueden, agregarme, apoyarme. Estoy iniciando también este proyecto por mi lado. Pueden buscarme como Colombia Capitalista aquí en YouTube, o The Meister, o sea, de él en inglés, THE Meister, así como suena. Y en Instagram como Liebermeister. Yo creo que ahorita en el generador de caracteres aparecía mi nombre, mi cuenta de Instagram. Para contenido político, estoy siempre abierto al debate, estoy obviamente siempre con diplomacia. Y pues sí, escoger esos 2 temas para el próximo conversatorio. No se queden tampoco con la idea de que el tema con el que hemos concluido, que es el de la seguridad y la delincuencia, también viene para futuro, aunque se podría igual tocar en el conversatorio de anarquía, ley y orden. Okay. Ambos conversatorios muy interesantes y con mucho contenido. Sí. De pronto menos breves que este.
No, y te digo, este lo tuvimos que cortar mucho, porque si uno se pone a hablar de Cuba, el tema del famoso bloqueo o embargo, eso es imparable. Eso es para hablar toda una noche, estarnos acá hasta por la mañana. Entonces, bueno, agradecerle a todos los que estuvieron por acá. Me disculpan a todos los que no. Saludos a Mauro Alonso, que vive en Estados Unidos. Y está por ahí también. Saludos a todos los que no he podido saludar, porque bueno, no quería estar interrumpiendo, saludando, interrumpiendo. Entonces, tenemos video ahora mismo. Ya debe estar empezando el anuncio. Así que nada, agradecerles. Espero que les haya sido de buen provecho el conversatorio. De verdad, hay muchas cosas por decir sobre este tema, pero digamos, vamos a dejar a las personas con hambre para que sigan investigando y esperamos que sigan compartiendo con todo el que puedan para que abrir la mente a muchas personas, sobre todo sobre la primera parte del conversatorio, que es las personas que todavía viven engañadas con respecto a lo que es el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Entonces, nada, agradecerte, hermano, por estar por acá. A ti por el espacio. Aquí estamos para debatir y aprender. Siempre aprendo, te lo digo, mira, si no hubiésemos hecho esto, quizás me hubiera demorado mucho más en conocer todos esos datos curiosos sobre Cuba que no conocía. Mi país no lo conocía. Y me abre más el espectro y yo digo, pero ¿qué es esto? ¿En qué estaba viviendo yo? Es una locura, ¿verdad? Créeme que es súper interesante y es como una preparación, digamos, más conocimiento. Gracias a todos. Ahora sí acaba de comenzar el video. Patria y Vida, Johan. Y no me diga que lo puse por mañana. Si yo puse el video por mañana, creo que me ahorco. Bueno, pues eso, muchas gracias por el espacio. Nos vemos, yo creo que el próximo martes con el tercer conversatorio. Y eso, feliz noche a todos. Bueno, feliz noche. Deja decirle ahora mismo para cuándo puse el video. Dios mío. Este es el corre-corre. Yo estaba, pero que lo dejé para el 21 de septiembre. Es mañana. Gracias, Silvia, gracias. Bueno, no importa. Ahora mañana puedo hasta subir 2. Nada, agradecerle a cada uno de ustedes. De milagro mi hermano no ha llegado, ya me preocupa. Y bueno, agradecerles y nos vemos pronto. Nos vemos mañana en el estreno del video. Obdiel te invita.